Solamente me detuve para descargar la mercancía. 15 minutos después, estaba esposado en el suelo, sin entender qué demonios pasaba. Órale, compadre, yo no soy hombre de inventar cuentos, ¿verdad? Te voy a platicar tal y como sucedió. Mi nombre es Evaristo Tlacaele el Mondragón. Tengo 47 años y llevaba 18 manejando tráiler por todo este México. Nunca me metí en problemas con nadie, jamás. Me levanto con el sol, duermo en estas cabinas, como tortilla dura en la orilla de la carretera, y le doy gracias a Diosito Santo cada día por esta vida que llevo. ¿Está cabrona? Sí, pero es honrada. Ese día venía llegando a Toluca con una carga de frijoles que salió desde Veracruz. Había pasado toda la noche manejando para no llegar tarde. Ya sabes cómo es esto del transporte, ¿verdad? Uno no se puede dar el lujo de descansar cuando el flete está corriendo. 16 horas seguidas al volante, solo parando para mear y tomar un café para alejar el sueño. Llegué a la ciudad como a las 7:30 de la mañana. El tráfico ya estaba empezando a ponerse pesado. Esa fila de carros de gente fresa yendo a trabajar con el aire acondicionado prendido. El GPS me llevó hasta la bodega, por los rumbos del distrito industrial. Era una de esas empresas de autotransporte grandes, llena de naves, cámaras de seguridad y esos veladores en la entrada. Nada que no hubiera visto antes. Arrimé mi Kenworth T600 viejito al andén, ese tráiler compañero que ya me ha llevado por todos los rincones de este país. No es nuevo. Tiene sus rayones en la carrocería, pero nunca me ha dejado tirado. Apagué el motor, agarré mi cartaporte y me bajé de la cabina. Traía la misma ropa de 2 días, una playera desteñida de los Pumas, pantalón gastado y esas chanclas que son una bendición después de tanto tiempo, con el pie atorado dentro de la bota. Apenas había dado 3 pasos hacia la oficina cuando escuché esa gritadera. «Policía, quieto, manos arriba». Fue tan de repente que ni siquiera pude entender bien. Cuando me di cuenta, había 3 patrullas cerrando la entrada del patio y unos 6 policías apuntándome con sus armas. Híjole, se me subió el corazón a la garganta. «Espérate, jefe, ¿qué está pasando?». Traté de preguntar, pero ni me dejaron terminar. 2 de ellos ya venían corriendo y me tiraron al suelo con todo. Sentí mi barbilla golpear contra el asfalto caliente, mi cachete raspándose. Uno de ellos me clavó la rodilla en la espalda con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar la columna. «Cállate, lacra. Ya encontramos al desgraciado del atraco». «¿Es este cabrón?», gritaba un policía mientras me esposaba con las manos hacia atrás. El metal de las esposas cortándome las muñecas, apretadas de más. Yo estaba en shock. ¿Qué atraco? ¿De qué diablos estaban hablando? Apenas acababa de llegar a la ciudad. Traté de explicar. «Jefe, por amor de Dios, yo solo soy repartidor. Acabo de llegar de Veracruz con una carga de...». «¡Cállate el hocico!». La cachetada me llegó de la nada, justo atrás de la cabeza. Vi estrellitas. «Ya sabemos muy bien quién eres. ¿Crees que somos pendejos? Tu retrato anda rodando en la comandancia desde temprano». Fue ahí cuando empecé a temblar. Algo muy cabrón estaba pasando. Los otros empleados de la empresa salieron a ver qué estaba sucediendo. Qué vergüenza, todo el mundo mirando, los guardias, la gente de la oficina, hasta unos choferes que estaban esperando en la fila. Y yo ahí tirado, ¿verdad? ¿Puedo cuando menos agarrar mis documentos? Está todo en el tráiler, la carta aporte, mi cartera, mi credencial, la orden de servicio de la empresa. Otro empujón. «Vas a tener mucho tiempo para inventar historias en la delegación, ratero». Mientras me arrastraban hacia la patrulla, vi a uno de los policías subiéndose a mi cabina, revolviendo todo. Otro agarró mi morral, ese mismo que me regaló la esperanza, mi señora hace unos 5 años. Tenía todo ahí adentro. Mis pastillas para la presión, mis calzones, la foto de mis hijos, el rosario que me dio mi jefita. Aventaron mi morral en la cajuela como si fuera basura. Me empujaron al asiento de atrás de la patrulla. A estas alturas ya estaba llorando. No de miedo, compadre, sino de coraje. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me escucha? Dentro del carro intenté una vez más. «Jefe, mire mi cartera. Está en la bolsa de mi pantalón. Yo soy Evaristo Tlacaele el Mondragón. Trabajo para la empresa Autotransportes Camino Real».
Salí de Veracruz anteayer. Tengo 3 hijos esperándome en casa. El policía que estaba manejando volteó hacia atrás y me clavó esos ojos de quien ya había decidido que yo era culpable. Ah, sí. ¿Y por casualidad tienes cómo probar que estabas en Veracruz y no aquí en Toluca a las 5 de la mañana atracando el banco? Se me heló la sangre. ¿Banco? Estaban pensando que yo había atracado un banco. Yo, un troquero de 47 años con problemas de columna, presión alta y 3 hernias de disco. Sí, señor. Tengo los tickets de las gasolineras donde paré. Tengo el rastreador del tráiler. Tengo el comprobante de la caseta de peaje. El otro policía se rió fuerte. Sí, claro. Y también tienes la misma chamarra gris que aparece en las cámaras, la misma barba mal rasurada y hasta la misma forma de caminar medio cojeando. Creíste que no te íbamos a reconocer, ¿verdad? Esta ciudad tiene cámaras por todos lados ahora, amiguito. Fue cuando me cayó el 20. Me estaban confundiendo con otra persona. Algún ratero que se parecía a mí había atracado un banco esa mañana y yo, el pendejo, tenía la mala suerte de tener cara parecida. La patrulla arrancó quemando llanta. Por la ventana vi mi tráiler quedándose atrás. Toda mi vida ahí adentro y yo siendo llevado lejos. ¿Alguien le avisaría a la empresa? ¿El patrón me ayudaría? ¿Y mis hijos, cómo iban a saber dónde estaba? En el camino hacia la delegación, intenté hablar unas 2 o 3 veces más, pero ya me había dado cuenta de que era inútil. No querían escuchar. Para ellos ya era culpable. Culpable de ser pobre, de ser troquero, de tener barba sin rasurar, de usar ropa vieja, de hablar mal, culpable de existir. Compadre, yo ya he enfrentado muchas tormentas en esta vida. Ya he manejado en carreteras que parecían ríos en tiempo de lluvias. Ya me han querido asaltar, ya me he quedado días sin dormir para entregar mercancía a tiempo, pero nunca, en todos mis años de carretera, había sentido tanto miedo como en ese momento, porque por primera vez no tenía control de nada. No era solo mi tráiler lo que se estaban llevando, era mi dignidad. Y lo peor, no tenía ni idea de cómo iba a demostrar que era inocente. Cuando la patrulla se detuvo frente a la delegación, ya había un montón de reporteros esperando. Alguien debió avisar por radio. Flashes, cámaras, micrófonos, todo apuntado hacia mí. Me jalaron fuera del carro, todavía esposado, y traté de agachar la cabeza para no mostrar la cara. ¿Es este? ¿Es el atracador del banco?, gritaban los reporteros. Ese mero, respondió uno de los policías todo orgulloso. Estaba tratando de escapar con el tráiler. Ahí en ese momento, con todas las cámaras apuntándome, supe que mi vida se había acabado. Aunque después probara mi inocencia, la imagen del troquero atracador ya iba a estar regada por todos lados. Y todo porque nomás me había detenido a descargar una mercancía. La delegación era un lugar ruidoso, lleno de gente, con ese olor mezclado de sudor, café viejo y desinfectante barato. Me empujaron para adentro como un costal de papas. Todavía estaba esposado con las manos hacia atrás, el hombro ya doliéndome de estar en esa posición tan rara. Mi cara ardía, donde se había raspado en el asfalto, y sentía el sabor de sangre en la boca. Ahí adentro parecía que yo era el premio mayor. Los policías todos contentos, dándose palmaditas en la espalda unos a otros, como si hubieran capturado al Chapo Guzmán. «¡Agarramos al cabrón del banco!», gritó uno de ellos nomás entramos. Los otros policías que estaban ahí adentro dejaron lo que estaban haciendo y vinieron a ver. Me pusieron sentado en una banca de madera de esas bien duras, recargada contra la pared. Un investigador de traje arrugado se acercó, me miró de arriba abajo con una cara de asco y me dijo: «Con que tú eres el listillo que creyó que se iba a zafar, ¿verdad, cabrón?». «Escúcheme, por favor, por amor de Dios», traté de nuevo. «Yo soy Evaristo Tlacael el Mondragón, troquero. Venía llegando de Veracruz ahorita. La cachetada me llegó de la nada, justo en la cara, haciendo que me zumbaran los oídos. Cállate el hocico, aquí el que hace las preguntas soy yo». Me tragué la saliva, el cachete quemándome, los ojos llenándoseme de agua, no de dolor, sino de humillación. Tenía como 20, 30 años
que nadie me pegaba en la cara así, desde que era chamaco y me pegaba mi jefe cuando hacía travesuras. Nombre completo, me ordenó. Evaristo Tlacaelel Mondragón, respondí con la voz temblando. Evaristo Tlacaelel coincide con la identificación que tenemos. ¿Dónde escondiste la lana, Evaristo? ¿Qué lana? Por favor, por amor de Dios, yo no robé nada. Tengo 47 años, 3 hijos que mantener. Nunca ni siquiera me han puesto una infracción de tránsito en mi vida. Otro policía se acercó con un papel en la mano. Mira aquí la foto del circuito interno del banco. Es el mero, misma barba, misma chamarra oscura. Volteó el papel y me lo enseñó. En la imagen borrosa se veía un tipo de espaldas usando una chamarra oscura y gorra entrando a un banco. Se podía ver que era un hombre fornido y barbón, pero la cara estaba volteada hacia el otro lado. Esto puede ser cualquiera. Ni siquiera se ve bien la cara. El investigador sonrió de una manera que me dio escalofríos. Los testigos ya te reconocieron, amiguito. Tenemos 3 empleados del banco que lo confirmaron. Se me disparó el corazón. ¿Cómo podía alguien reconocerme por un crimen que no cometí? Tenía que ser algún tipo de pesadilla. Cerré los ojos con fuerza, esperando despertar en mi cabina en el acotamiento de alguna carretera. Pero cuando los abrí de nuevo, todavía estaba ahí rodeado de policías, siendo tratado como ratero. ¿Puedo hacer una llamada? Es mi derecho, ¿no? Quiero llamar a mi patrón. Él va a confirmar que yo estaba en carretera. El investigador se rió. Mira nomás. El troquero ahora es abogado, sabe de derechos y todo. Aún así, después de hacerme esperar otra hora en esa banca, con las esposas cortándome las muñecas, finalmente me dejaron hacer una llamada. Pero no me regresaron mi celular. Me llevaron hasta un teléfono fijo en una esquina del cuarto y un policía se quedó al lado escuchando todo. Marqué el número de la empresa que me sabía de memoria. Remedios, la secretaria contestó. Remedios, por favor, por amor de Dios, soy Evaristo. Me detuvieron aquí en Toluca. Están diciendo que atrasé un banco. Necesito hablar con don Heriberto urgente. Se quedó callada por un segundo. Después habló bajito. Evaristo, Dios mío, ¿qué pasó? Todo el mundo está hablando de eso aquí. Hasta salió en el radio. Yo no hice nada, Remedios, nada. Me confundieron con alguien. Pídele a don Heriberto que venga y me ayude, que mande un abogado, cualquier cosa. Dijo que le iba a hablar, pero ya sentía en su voz que no iba a resultar en nada. Don Heriberto siempre fue bien codo. Iba a pensarla 1000 veces antes de gastar un centavo en abogado para sacarme de ahí. Después de que colgué, me llevaron a un cuarto pequeño, sin ventana. Me quitaron las esposas solo para tomarme fotos de frente y de lado, con esa plaquita de número en la mano. Yo, Evaristo Tlacaelel, padre de familia, troquero por 18 años, siendo fotografiado como ratero peligroso. Nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Después vino lo de tomar las huellas. Me ensuciaron todos los dedos con esa tinta negra asquerosa y me hicieron presionar en un papel. El policía se quejó de que no lo estaba haciendo bien, que mis huellas estaban saliendo borrosas. Claro que estaban. Mis manos están callosas de tanto agarrar volante y amarrar lonas, cargar peso. No son manos de gente fina. Restriega ese dedo derecho, lacra, me gritó, apretando mi mano con fuerza contra el papel. Después vino un tipo a cachearme. Me mandaron quitarme la ropa. Todo. Me quedé encuerado enfrente de 3 hombres extraños, uno de ellos apuntándome con una linterna, haciéndome voltear, agacharme. La humillación era tanta que ya ni podía llorar. Solo obedecía en silencio como un robot. Me dieron un overol naranja para vestirme. Olía a moho y estaba manchado en algunos lugares. Me quedaba chico para mis espaldas anchas de troquero. Así que me apretaba, exprimiéndome. Fue ahí cuando empezó a caerme el 20 de verdad. Me iban a mandar al tambo. Yo, que nunca le había hecho daño ni a una mosca, iba a ser aventado en una celda con criminales de a de veras. Empecé a temblar tanto que me castañeaban los dientes. Sudaba frío. Solo pensaba en mis hijos. ¿Cómo iba a demostrar que no era ratero? Tlaloc, mi chamaquito, tiene solo 9 años. ¿Cómo le iba a explicar Esperanza que su papá estaba en la cárcel? Cuauhtémoc y Citlali, los más grandes, ya son adolescentes.
Iban a entender más, pero ¿y la vergüenza? ¿Qué les iban a decir a sus amigos de la escuela, a la gente de la iglesia? Sentado en ese cuarto frío, vestido con ese overol naranja, me sentía como el gusano más asqueroso del mundo. No por lo que había hecho, porque no había hecho nada, sino por lo que me estaban haciendo. Traté de hablar con el delegado cuando pasó. Licenciado, por favor, por amor de Dios, revise el rastreador de mi tráiler. Va a demostrar que yo estaba en otra ciudad cuando atracaron el banco. Ni siquiera me volteó a ver. Solo le dijo al guardia, llévalo a la Julia, ya es hora de mandarlo al penal. ¿Penal? La palabra me cayó como una piedra en el estómago. Cuando me sacaron de la delegación otra vez, había más gente esperando. Reporteros, curiosos, hasta unos policías que no tenían nada que ver con el caso, solo querían ver al ratero del banco. Me taparon con una cobija en la cabeza, pero aún así escuchaba los gritos. «Ratero sin vergüenza, que se pudra en la cárcel». Y lo peor, típico, ¿verdad? Mira la pinta. Troquero, muerto de hambre, ya se veía que era ratero. Eso me cortó más hondo que cualquier navaja. Yo era solo un trabajador, un hombre sencillo que se levantaba todos los días antes de que saliera el sol para cargar este país en las espaldas, y ahora me estaban juzgando no por lo que había hecho, sino por lo que parecía ser. En la Julia, junto con otros presos, me encogí en una esquina. Uno de ellos, tatuado de pies a cabeza, me miró de arriba abajo y me preguntó, «¿Qué hiciste, jefecito?» «Nada», respondí, la voz casi desapareciendo. Me confundieron con otra persona. Se rió. «Todos aquí son inocentes, carnal. Bienvenido al club». El viaje hasta el penal fue corto, pero me pareció una eternidad. El calor dentro de esa Julia era insoportable. Alguien vomitó en una esquina, llenando el espacio con un olor agrio. Recargué la cabeza contra la pared de metal y cerré los ojos. Pensé en mi jefita, que siempre decía que el hombre que tiene a Diosito en el corazón nunca está solo. Traté de rezar, pero las palabras no me salían. ¿Cómo confiar en Dios en una hora así? ¿Dónde estaba cuando me confundieron con un ratero? ¿Dónde estaba cuando nadie me quiso escuchar? Cuando llegamos al penal, la humillación empezó otra vez. Fila, más cateos, más gritadera. Los custodios eran todavía más cabrones que los policías. Nos trataban como animales, empujando, mentando madres. «Ándale, ándale, circulando. No tengo todo el día para estar viendo sus jetas feas». En el área de ingreso, un funcionario leyó mi expediente en voz alta. Evaristo Tlacael el Mondragón, 47 años, acusado de atraco a mano armada. «No fui yo», grité desesperado. «Es todo un error». El funcionario ni levantó los ojos. Si me dieran un peso por cada preso que dice eso, ya estaría rico. Fue ahí cuando entendí. Nadie me iba a escuchar, nadie me iba a creer. Para toda esa gente, yo ya era culpable por ser quien era. Un troquero pobre, con cara de cansado y manos callosas. Cuando me aventaron a la celda, el portón de hierro se cerró detrás de mí con un estruendo que pareció sellar mi destino. Miré alrededor. Decenas de hombres amontonados en un espacio hecho para la tercera parte de esa cantidad, todos mirándome como si fuera un pedazo de carne. En ese momento, tuve la certeza de que me iba a morir ahí, sin volver a ver a mis hijos, sin volver a sentir el viento en la cara mientras manejaba por las carreteras, sin poder demostrar jamás que era inocente. La vergüenza que sentí ese día la voy a cargar por el resto de mi vida. No se puede olvidar, no se puede borrar, queda marcado en el alma de uno, igual que el hierro caliente marca el cuero. Dejé de ser un hombre, me volví un número. ¿Sabes qué es lo que más duele cuando estás preso por error? No es solo la cárcel en sí, que ya es un infierno, es darte cuenta de que afuera, en el mundo de los inocentes, casi nadie mueve un dedo por ti. Es como si en el momento en que ese portón se cerró detrás de mí, hubiera dejado de existir para quienes más necesitaba. A la mañana siguiente, después de que me aventaron a esa celda apestosa, un custodio me habló, diciéndome que tenía derecho a hacer otra llamada. Se me aceleró el corazón. Pensé, ahora sí voy a hablar con don Heriberto como debe ser.
Él va a entender la situación. Don Heriberto era el dueño de la empresa de autotransporte. Me conocía desde hacía más de 8 años. No era posible que me fuera a abandonar así. Cuando llegué al teléfono, me temblaban tanto las manos que casi no podía marcar. Esta vez fue el mero don Heriberto quien contestó. Reconocí de inmediato esa voz ronca de quien fuma 2 cajetillas al día. Don Heriberto, gracias a Dios, soy Evaristo Tlacaelel. Del otro lado de la línea, silencio. Después de unos segundos que me parecieron una eternidad, habló. Ay, Evaristo, qué situación tan difícil esta, ¿verdad? Remedios me contó ayer. Es un absurdo, don Heriberto. Me confundieron con un ratero. Usted sabe que yo nunca he hecho nada malo. Nunca me he robado ni un clip de la empresa. Usted tiene que mandar un abogado aquí y enseñar el rastreador del tráiler. Demostrar que yo estaba en carretera cuando pasó el tal atraco. Otro silencio. Ahí vino esa respuesta que fue como una puñalada en las espaldas. Mira, Evaristo, hasta quisiera ayudarte, pero ya sabes cómo está la cosa. La empresa está pasando por problemas. No puedo gastar en abogado caro ahorita. Y para ser sincero contigo, ya pensaste en la imagen de la empresa, nuestro nombre saliendo en el periódico conectado con atraco de banco. Sentí que se me helaba la sangre. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero don Heriberto, usted me conoce. Sabe que soy trabajador. ¿Cómo me va a dejar aquí preso sin razón, siendo padre de familia? Voy a ver qué puedo hacer, Evaristo. A lo mejor hablo con el contador, ver si conoce algún abogado que cobre más barato. Pero no te prometo nada, ¿eh? La cosa está fea para nuestro lado también. Cuando colgué el teléfono, ya sabía que no iba a recibir ayuda de él. Ese voy a ver qué puedo hacer. Ya lo conocía bien. Era lo mismo que decía cuando pedíamos aumento o arreglos a los tráileres. Regresé a la celda más destrozado que cuando salí. Uno de los presos, un señor grande que estaba ahí por pensión alimenticia atrasada, me miró con lástima. No resultó la llamada, ¿verdad, compadre? Se te ve en la cara. Moví la cabeza sin poder hablar nada. Tenía la garganta cerrada de angustia. Al día siguiente, un defensor de oficio vino a visitarme. Un chamaco joven, debía tener sus 25 años, con esa cara de quien no duerme bien desde hace semanas. Se sentó frente a mí en un cuartito, vio mi expediente por 2 minutos y dijo: «Señor Evaristo Tlacaelel, soy el licenciado Fernández, voy a representar su caso. Vamos a lo que importa. ¿Usted confiesa el delito o lo niega?» «Lo niego, licenciado. Por favor, por amor de Dios, yo estaba a más de 500 kilómetros de aquí cuando atracaron ese banco. Puedo demostrarlo». Suspiró como si ya hubiera escuchado eso miles de veces. «Mire, don Evaristo, voy a ser directo. Tengo 48 casos que atender solo hoy. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Usted no tiene antecedentes, entonces podemos intentar un acuerdo con el Ministerio Público. Si usted confiesa, tal vez consiga una pena menor, algo como 4 a 6 años, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir la tercera parte. Pero yo no hice nada, licenciado. ¿Cómo voy a confesar un delito que no cometí?» Se acomodó los lentes en la cara, impaciente. «Entiendo su posición, pero necesita entender la realidad. Tenemos 3 testigos que lo reconocieron, imágenes de cámara que, aunque no muestran la cara claramente, muestran a alguien con su complexión física. ¿Y usted no tiene una coartada sólida?» «Sí tengo. El rastreador del tráiler va a demostrar dónde estaba. Y tengo los tickets de las gasolineras donde paré, las cámaras de la caseta de peaje». «¿Y quién va a conseguir todo eso?» «¿Yo? Con 48 casos solo hoy. ¿Su empresa va a contratar una investigación privada?» Ahí me cayó el 20. Sin dinero, sin apoyo de la empresa, ¿cómo iba a demostrar mi inocencia? Era la palabra de un troquero contra un sistema entero que ya había decidido que yo era culpable. «Licenciado, puedo cuando menos llamar a mi familia. Mi esposa y mis hijos ni saben bien qué me pasó. Voy a ver si puedo autorizar otra llamada, pero no le prometo nada». 3 días después, finalmente pude hablar con Esperanza, mi señora. Cuando escuché su voz no aguanté y me eché a llorar. Ella también lloraba del otro lado.
Me contó que había visto mi foto en el periódico de la ciudad, que todos los vecinos estaban comentando, que Tlaloc, mi chamaquito, había regresado de la escuela llorando porque sus compañeritos lo habían llamado hijo de ratero. «Evaristo, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo dinero para ir a verte, y menos para pagar abogado». Su voz era puro desespero. Hice lo posible por parecer fuerte, pero por dentro estaba hecho pedazos. «Tranquila, Esperanza, todo va a salir bien. Yo soy inocente, la verdad va a salir a la luz». Pero mientras decía esto, no tenía la menor idea de cómo esa verdad iba a aparecer. Me contó que había ido a la empresa a hablar con don Heriberto, a rogarle que me ayudara. Le dijo lo mismo que me había dicho a mí, que iba a ver qué podía hacer. Le ofreció un vale de 300 pesos para que se las arreglara por el momento. Como si eso fuera a resolver el problema de una familia con 3 hijos y el papá preso. Cuando terminó la llamada, regresé a la celda destrozado. Uno de los presos, que después supe que se llamaba Rigoberto, comentó: «Te abandonó la empresa, ¿verdad, troquero? Siempre es igual. Mientras les estás dando ganancia, eres su amiguito, su compadre. A la hora del apuro te tiran como perro». En las 2 semanas siguientes, fui abandonado por casi todo el mundo. El defensor de oficio apareció una vez más, solo para presionarme otra vez a que aceptara un acuerdo. Don Heriberto ya ni contestaba mis llamadas. La secretaria siempre decía que estaba en junta. Esperanza me llamó una vez por semana, pero cada vez más desanimada, sin saber qué hacer. Empecé a darme cuenta de que para la sociedad de afuera ya no existía como Evaristo Tlacaelel, el padre de familia, el troquero que nunca había atrasado una entrega. Yo era solo el preso de la celda 14, un número más en el sistema. Lo peor fue cuando recibí la noticia de que la empresa había mandado a otro chofer a recoger mi tráiler. Se llevaron mi casa sobre ruedas, con todas mis cosas adentro, lo poquito que tenía, mi ropa, mis documentos, hasta la foto de mis hijos que guardaba en el tablero. Todo. Un día recibí un sobre. Era una carta de la empresa. Pensé que finalmente me iban a ayudar, que don Heriberto se había conmovido. Lo abrí con las manos temblando. Era mi carta de despido por falta grave. Alegaban conducta inadecuada e incompatible con los valores de la empresa. Leí eso sentado en la orilla del catre de cemento, sin poder creerlo. 18 años en carretera. Nunca había chocado el tráiler, nunca había perdido mercancía, nunca había faltado o llegado tarde. Y así terminaba, con un pedazo de papel llamándome ratero. Esa noche, acostado en el colchón delgado que apestaba a mojo, viendo al techo agrietado, entendí algo que nunca voy a olvidar. Para este sistema, gente como yo, pobre, sin estudio, sin palancas, no vale nada. Somos desechables, somos invisibles. Me quedé ahí en la oscuridad pensando en toda mi vida, en las madrugadas manejando bajo la lluvia, en las comidas en la orilla de la carretera, en las noches lejos de la familia. ¿Todo para qué? Para terminar así tirado en una celda, tratado como basura, abandonado por quien pensé que me iba a defender. La desesperación era tan grande que ya ni podía llorar. Era un vacío, un hoyo en el pecho, como si me hubieran quitado no solo mi libertad, sino mi humanidad. Ahí dejé de ser un hombre. Me volví un número. El número de mi celda, el número de mi proceso, el número de mi desgracia. Y lo peor de todo era saber que afuera la vida seguía. Los tráileres siguiendo por las carreteras, las mercancías siendo entregadas. Don Heriberto contando el dinero en su oficina con aire acondicionado. Mientras yo me pudrían ahí adentro, olvidado por el mundo. Fue en ese fondo del pozo que algo dentro de mí cambió. No sé explicarlo bien. Creo que cuando uno pierde todo, hasta la dignidad, o se entrega completamente o encuentra una fuerza que ni sabía que tenía. Y fue esa fuerza la que me hizo levantarme de la cama esa noche y decidir que no iba a aceptar aquello. De alguna manera, iba a demostrar mi inocencia. Aunque ya nadie más creyera en mí, yo todavía creía. Solo que no tenía idea de cómo. La cárcel es el lugar más ruidoso y más silencioso que existe. Parece contradicción, ¿verdad? Pero es cierto. Está el ruido de otros presos gritando, de las puertas de hierro cerrándose,
de los custodios dando órdenes. Pero también está ese silencio que se te mete en la cabeza cuando estás solo con tus pensamientos. Y ese silencio, te juro, es lo que más lastima. Los primeros días fueron los peores. No comía, no dormía bien. La comida que servían parecía cochinada de puercos, un arroz aguado, frijoles ralos y una carne que nadie sabía qué era. Pero no era la calidad lo que me impedía comer, era el nudo en la garganta. Cada bocado que trataba de tragar venía junto con el recuerdo de mis hijos, de mi señora, de mi tráiler. El frío ahí adentro era de partir el alma. No sé si era el concreto de las paredes o si era esa sensación de abandono. De noche me envolvía en la cobija delgada que me dieron, una especie de manta gastada que debía haber servido a cientos de otros presos antes que a mí. Aún así, me castañeaban los dientes. Mi celda estaba hecha para 6 personas, pero teníamos 16 apretujados ahí. Nos turnábamos para dormir en las 4 camas que había. Quien no conseguía lugar en las camas, dormía en el suelo, debajo de las camas o hasta parado, recargado en la pared. Hubo noche que dormí sentado en el baño, un hoyo en el suelo con una descarga que no funcionaba bien. El olor, Dios mío, el olor. Ya he pasado por muchos baños de gasolinera cochinos en esta vida, pero nada se compara con ese hedor. Era una mezcla de sudor, drenaje, comida echada a perder y desesperación. Sí, la desesperación tiene olor. Es un olor agrio que sale de la piel de uno cuando tiene demasiado miedo. Lo peor de todo era el miedo constante. No ese miedo normal de susto. Era un miedo que se te quedaba ahí carcomiendo por dentro las 24 horas del día. Miedo de que me atacara otro preso. Miedo de agarrar alguna enfermedad. Miedo de no salir jamás de ahí. Miedo de que mi familia me hubiera olvidado. Miedo de que tuvieran razón y yo de verdad fuera solo basura. En una de esas noches que no podía dormir, me encontré pensando en acabar con todo. En serio, pensé en qué fácil sería buscar pleito con algún preso más peligroso, recibir una puñalada y listo, terminar con ese sufrimiento, o agarrar una sábana, amarrarla a las rejas. Fue cuando me acordé de mi jefito, él que me enseñó a manejar tráiler, que me mostró el valor de ser un hombre honesto. Mi hijo, me decía, en esta vida uno puede perder todo menos la dignidad. Y fue eso lo que me detuvo, su recuerdo. No podía morirme ahí como un ratero cuando no había hecho nada. ¿Qué ejemplo les iba a dar a mis hijos? Entonces empecé a rezar. Nunca fui hombre muy religioso, iba a la iglesia de vez en cuando con esperanza, más para darle gusto que por fe. Pero ahí, en ese infierno, empecé a hablar con Diosito todos los días. No tenía las oraciones correctas, nomás me desahogaba. Diosito, tú sabes que yo no hice nada. Ayúdame a salir de aquí. No dejes que mis hijos crezcan pensando que su papá es ratero. Por unos 15 días fue así. Vivía como autómata. Me levantaba, si es que se puede llamar levantarse, ya que casi no dormía. Comía lo que podía. Trataba de quedarme en mi rincón para no buscar problemas y contaba las horas, horas que se volvían días, que parecían meses. Hasta que un día apareció un preso nuevo en la celda, diferente de la mayoría que estaba ahí. Usaba lentes, hablaba suavecito, tenía pinta de maestro. Su nombre era Anacleto. Pronto supe que era contador. Estaba preso por un esquema de fraude fiscal que juraba no haber hecho. No sé por qué, pero desde el primer día nos entendimos. Tal vez porque los dos éramos los únicos que no encajábamos en ese lugar. Él fue el primero que de verdad se paró a escuchar mi historia sin juzgarme. «Evaristo», me dijo después de que le conté todo, «yo te creo y vamos a encontrar la manera de demostrar tu inocencia». Fueron las primeras palabras de esperanza que escuché en casi un mes. Anacleto me explicó que el sistema judicial mexicano era lento e injusto, pero que existían resquicios. Dijo que yo necesitaba llamar la atención sobre mi caso, hacer ruido fuera de esas paredes. El problema es que nadie me va a escuchar. Me desahogué. Mi familia no tiene dinero. Mi patrón me abandonó y el defensor de oficio apenas me pela. Fue ahí cuando tuvo la idea. ¿Conoces a Aurelio Campos? ¿El cantante? No, hombre. Aurelio Campos de la radio Troquero.
Tiene un programa todas las mañanas que es el más escuchado por los troqueros de la región. El tipo es una leyenda. Ya había oído hablar de él, claro. Todo troquero que pasaba por Toluca sintonizaba su radio. Aurelio era famoso por defender a la clase, por denunciar las injusticias contra los choferes. «Vamos a escribirle una carta», sugirió Anacleto. «Si la lee al aire, tu caso va a tener visibilidad. Alguien que te conozca puede escuchar y ayudar». Al principio me pareció una locura. ¿Qué posibilidad tenía de que un locutor famoso leyera la carta de un preso? Pero en el fondo ya no tenía nada que perder. Anacleto consiguió un lápiz y unas hojas de papel con uno de los custodios que le debía un favor. Esa noche, mientras los otros dormían, nos sentamos en una esquina de la celda y empezamos a escribir. «Compadre, nunca fui bueno con las palabras», le dije. Apenas terminé la primaria, pero esa noche las palabras me salieron como agua. Conté todo, desde el momento en que paré mi tráiler en la bodega hasta el abandono de la empresa. Hablé de mis hijos, de mi vida en carretera, de la injusticia que estaba viviendo. Anacleto me ayudó a corregir los errores de español, pero se empeñó en mantener mi forma sencilla de hablar. «Es esto lo que va a tocar el corazón de quien escuche», me dijo. Cuando terminamos, volví a leer la carta en voz baja. 2 páginas escritas de los 2 lados, con la letra apretada para que cupiera todo. Ahí estaba mi vida, mi dolor, mi esperanza. «Ahora viene la parte difícil», dijo Anacleto. «¿Cómo hacer que esta carta llegue hasta Aurelio Campos?» Durante 3 días nos rompimos la cabeza. No podíamos confiar en los custodios. La mayoría me trataba como basura y seguramente tirarían la carta. No podíamos contar con el defensor de oficio que ya ni aparecía. Hasta que Anacleto descubrió que uno de los presos que trabajaba en la cocina tenía un primo que era cartero. Una vez por semana, ese primo venía a traer víveres para la cocina y aprovechaba para ver a su pariente. «Si logramos que la carta llegue a ese cartero, él puede entregarla en la radio», explicó Anacleto. El preso de la cocina accedió a ayudar, pero quería algo a cambio. Yo no tenía nada que dar, nada material por lo menos. Entonces le prometí que si algún día salía de ahí y regresaba a la carretera, le daría aventón a su hijo que vivía en otra ciudad siempre que lo necesitara. Aceptó. La semana siguiente, nuestra carta fue contrabandeada fuera de la cárcel, escondida dentro de una lata de margarina vacía. El cartero la recibió y prometió entregarla en la radio. Ahora era esperar y rezar. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Apenas dormía pensando si la carta había llegado, si Aurelio la iba a leer, si alguien me iba a creer. Anacleto trataba de calmarme. «Hay que tener paciencia, Evaristo. Aunque la lea, va a pasar un tiempo hasta que las cosas sucedan». Pero yo ya no tenía paciencia. Cada día en esa celda era un día más, que mis hijos crecían pensando que su papá era ratero, que mi nombre se estaba manchando, que mi vida se estaba yendo por el caño. Una semana después, nada había pasado. Empecé a perder la esperanza. Tal vez el cartero no la había entregado, tal vez Aurelio la había tirado sin leerla, tal vez a nadie le importaba la historia de un preso más diciendo que era inocente. Fue cuando pasó lo imposible. Una mañana de miércoles, uno de los custodios apareció en la puerta de la celda gritando mi nombre. «Evaristo Tlacaelel, tienes un abogado que quiere hablar contigo». Pensé que era el defensor de oficio, finalmente recordando que yo existía. Pero cuando entré a la sala de visitas, vi a un hombre de traje que nunca había visto. «Señor Evaristo Tlacaelel, mi nombre es licenciado Filiberto Herrera. Soy abogado contratado por la Asociación de Troqueros del Estado de México para revisar su caso». No entendía nada. «¿Asociación? Pero yo ni siquiera soy socio». Sonrió. «Usted puede que no sea socio, pero su historia conmovió a mucha gente. Aurelio Campos leyó su carta en su programa ayer. El teléfono de la radio no paró de sonar. Troqueros de todo el estado queriendo ayudar. Se me doblaron las rodillas. Tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Después de tanto tiempo en la oscuridad, finalmente un rayito de luz. ¿Ellos me creyeron?» «Sí, señor. Y hay más.
Un troquero llamado Tiburcio escuchó el programa y se puso en contacto. Dice que habló con usted por Radio CB esa mañana, cuando usted estaba en la carretera federal 150D, a más de 200 kilómetros de aquí, exactamente a la hora del atraco. Y lo mejor, él graba todas sus conversaciones de CB. Tiene el audio que demuestra dónde estaba usted. Fue la primera vez desde que me aventaron a esa celda que lloré de alegría. Lloré como niño, no por mí, sino porque finalmente alguien había creído. Esos días que casi me volví loco en la cárcel habían sido los peores de mi vida. Pero en ese momento, oyendo al abogado explicar cómo iban a demostrar mi inocencia, entendí que a veces uno necesita llegar al fondo del pozo para descubrir quién de verdad está de nuestro lado. Y, irónicamente, fueron otros troqueros, gente que ni me conocía, pero que se identificó con mi historia, los que me tendieron la mano cuando todos los demás me dieron la espalda. Te voy a decir algo, compadre. A veces, la salvación de uno viene de donde menos se espera. En mi caso, vino por la radio. Después de que apareció el abogado de la Asociación de Troqueros, las cosas empezaron a cambiar. No de una vez, claro. La justicia en México es como fila de combi en día de lluvia. Se tarda, desespera, pero alguna vez avanza. El licenciado Filiberto me explicó que Aurelio Campos había leído mi carta completa en su programa, palabra por palabra. Dijo que el locutor hasta se emocionó en algunas partes, principalmente cuando yo hablaba de mis hijos. Evaristo, me contó, Aurelio abrió el programa así. Hoy voy a leer la carta de un troquero que puede ser cualquiera de ustedes que me está escuchando ahorita. Un trabajador que fue confundido con ratero solo por la apariencia, por la ropa sencilla, por la profesión. Pongan atención, porque esta historia es la prueba de que en este país el pobre no tiene derecho ni a ser inocente. Eso conmovió a toda la clase. El teléfono de la radio no paró de sonar. Troqueros de todos lados llamando, mandando mensajes, ofreciendo ayuda. Algunos hasta pararon sus tráileres enfrente de la radio en protesta. Pero lo más importante fue lo que pasó después. Tiburcio, ese troquero que dijo haber hablado conmigo por CB, no solo tenía la grabación de nuestra plática, sino que estaba seguro del día y la hora. Él transportaba pollo congelado de Puebla a Guadalajara y siempre grababa las conversaciones de CB para no sentirse solo en los viajes. Tenía la costumbre de fecharlas y guardarlas todas. En la grabación se oía claramente cuando yo me identifiqué. Aquí, Evaristo Tlacaelel, subiendo la Federal 150 con carga de frijoles. ¿Alguien en la escucha? Y después nosotros platicando de la carretera, del clima, de fútbol. Al final de la conversación, hasta comenté que ya estaba llegando cerca de la caseta de peaje de San Martín Texmelucan. El licenciado Filiberto consiguió la grabación y lo más increíble, el sistema de la caseta confirmó el paso de mi tráiler exactamente a esa hora. 7:15 de la mañana del día del atraco. El banco en Toluca había sido robado a las 7:20. Era físicamente imposible que yo estuviera en los dos lugares al mismo tiempo. Cuando el abogado me contó esto, volví a llorar. Era la prueba que necesitaba. Era la voz que me iba a salvar, pero aún había un largo camino por delante. El juez no iba a abrir la puerta de la cárcel y dejarme salir solo porque un troquero tenía una grabación. Querían checar todo, confirmar que la voz era mía, que la grabación no había sido alterada, todas esas cosas. Lo que no esperaba era el tamaño que iba a tomar el caso. Aurelio Campos no se quedó en la primera vez. Dedicó un programa completo a mi caso. Llamó a Tiburcio para entrevistarlo, pasó la grabación del CB al aire y hasta llamó en vivo a la caseta de peaje para confirmar mi paso. Es un absurdo lo que le hicieron a Evaristo Tlacaelel, decía por radio. Un trabajador honesto, padre de familia, tratado como ratero solo porque es troquero, solo porque es sencillo, solo porque no tiene dinero para abogado caro. ¿Cuántos Evaristo Tlacaelel hay por ahí tirados en las cárceles de este país, mientras los verdaderos rateros andan sueltos por ahí de traje y corbata? Fue ahí cuando la cosa se puso realmente cabrona. Otros programas de radio empezaron a hablar de mi caso. Después vino la TV local, después los periódicos. En menos de una semana me volví noticia en todo el Estado de México.
Los troqueros empezaron a organizar protestos. Paraban en las carreteras, tocaban el claxon enfrente de la delegación y del juzgado. Algunos hasta pegaron calcomanías en los tráileres: "Justicia para Evaristo Tlacaelel" y "Troquero no es ratero". Era como si mi historia hubiera tocado algo más profundo. No era solo sobre mí, era sobre todos los trabajadores que son tratados como ciudadanos de segunda clase en este país. Dentro de la cárcel, la noticia se regó rápido. Los otros presos que antes me veían con desconfianza, ahora me trataban diferente. Hasta los custodios cambiaron. Nadie quería ser visto maltratando al troquero de la radio, como me decían. Anacleto, ese preso que me ayudó a escribir la carta, no cabía de felicidad. Te lo dije, Evaristo, te dije que iba a resultar. La voz del pueblo es la voz de Dios. La parte más emocionante fue cuando Esperanza, mi señora, logró venir a visitarme por primera vez. La Asociación de Troqueros pagó el pasaje para que viniera de nuestro pueblo hasta Toluca. Cuando la vi entrando a la sala de visitas, casi me desmayo. Estaba más flaca, con ojeras marcadas, pero sonreía como no había sonreído en mucho tiempo. «Evaristo, no tienes idea de lo que está pasando allá afuera», me dijo agarrándome las manos por encima de la mesa. «El teléfono de la casa no para de sonar. Es gente queriendo ayudar, queriendo saber cómo estás. Hasta el padre de la iglesia hizo una misa en tu nombre, y Tlaloc, nuestro chamaquito, ahora le cuenta a todo el mundo con orgullo que su papá va a ser liberado porque es inocente». En ese momento sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Ya no estaba solo en esa lucha. El licenciado Filiberto trabajaba día y noche en mi caso. Consiguió un perito particular para analizar la grabación del CD y confirmar que era realmente mi voz. Consiguió testigos que me habían visto en las gasolineras durante el viaje. Juntó los tickets de carga de combustible. Pero lo más importante, presionó para que los testigos del banco fueran escuchados otra vez. Y ahí vino el gran cambio. Cuando los empleados del banco fueron llamados para un nuevo reconocimiento, esta vez con más calma y sin la presión de la policía, 2 de ellos admitieron que no tenían certeza absoluta. Uno hasta dijo que solo había confirmado que era yo porque el delegado insistió mucho. «Se parece, pero no puedo afirmar con seguridad que es él», dijo uno de los cajeros. Las cámaras del banco también fueron analizadas otra vez. Un especialista contratado por la asociación demostró que, a pesar del parecido físico, había diferencias claras entre el atracador y yo. Él era por lo menos 5 centímetros más chaparro y tenía un tatuaje en la muñeca que aparecía en una de las imágenes. Yo nunca me he hecho un tatuaje en la vida, otra cosa que pesó a mi favor. La investigación descubrió que una semana antes del atraco había habido un robo parecido en una ciudad vecina. El método era el mismo y las descripciones del atracador también. Mientras yo estaba preso, un tercer banco fue atracado de la misma forma. Era claro que habían agarrado al hombre equivocado. Un mes después de que la carta fue leída en la radio, el juez finalmente programó una audiencia para revisar mi caso. El juzgado estaba rodeado de troqueros, decenas de ellos, algunos que yo ni conocía, con pancartas, carteles, tocando el claxon en apoyo. El licenciado Filiberto presentó todas las pruebas: la grabación del CB, el registro de la caseta, las nuevas declaraciones de los testigos, el análisis de las imágenes, los otros atracos con el mismo patrón. Era imposible ignorarlo. El Ministerio Público, que antes tenía tanta certeza de mi culpabilidad, ahora estaba acorralado, ni me volteaba a ver. El juez, un señor mayor que parecía cansado de todo, escuchó atentamente y después hizo un solo comentario que nunca voy a olvidar. En caso de duda, en nuestro sistema judicial prevalece el principio de que la duda favorece al reo. Pero en este caso no hay duda alguna, hay certeza de la inocencia. Y entonces vino la decisión que tanto esperaba: libertad inmediata. No tuve derecho a disculpas. No tuve derecho a indemnización. No tuve derecho ni a un perdón de la policía que me tiró al suelo y me golpeó. Pero sí tuve el derecho de salir de ese infierno con la cabeza en alto.
Cuando se abrieron los portones de la cárcel y salí bañado y con la misma ropa vieja que usaba cuando me detuvieron, vi algo que jamás voy a olvidar. Una fila de tráileres tocando el claxon, banderas de México ondeando y cientos de troqueros aplaudiendo. Aurelio Campos estaba ahí con un micrófono en la mano, transmitiendo en vivo. Cuando me vio, vino corriendo hacia mí. «Evaristo Tlacaelel, te has vuelto un símbolo. El símbolo de la lucha de los troqueros por respeto en este país. ¿Cómo se siente ser libre finalmente?» No pude decir nada elaborado, solo dije con la voz quebrada: «Me siento agradecido. Agradecido con Diosito, agradecido con mi familia, agradecido contigo, Aurelio, y agradecido con todos los troqueros que creyeron en mí cuando nadie más creyó». Fue la voz de ellos la que me salvó. La voz de un locutor que no me conocía, pero que le dio espacio a mi historia. La voz de un troquero que grababa pláticas de CB y las guardaba por semanas. La voz de cientos de trabajadores que se reconocieron en mi dolor y se negaron a quedarse callados. Ese día entendí algo. A veces, para hacerse escuchar, uno necesita otras voces junto con la suya. Y gracias a Dios, yo encontré las mías. Esos días, después de la audiencia, fueron una locura. Apenas había salido de la cárcel y ya me estaban arrastrando de un lado para otro. Entrevista en la radio, reporteros queriendo hablar conmigo, hasta un equipo de TV vino. Era como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Aurelio Campos, ese locutor que leyó mi carta, se volvió como mi ángel de la guarda. Fue él quien organizó una conferencia de prensa al día siguiente de mi liberación. En el estacionamiento de la radio, con más de 20 tráileres estacionados alrededor, tocando el claxon. Nunca voy a olvidar cuando prendió el micrófono y puso la grabación del radio CB para que todos la escucharan. Ahí estaba la prueba que me salvó. Mi voz clara como el agua hablando con Tiburcio mientras pasaba por la carretera federal 150D, a kilómetros de distancia del banco que fue atracado. Aquí Evaristo Tlacaelel, Kenworth T600, subiendo la Federal 150 con carga de frijoles. Está brava la vigilancia hoy, compadre. Acabo de pasar por la báscula allá en Texmelucan. Cuando terminó la grabación, el silencio fue total. Después vino una salva de aplausos y claxonazos. Aurelio agarró el micrófono y habló con esa voz fuerte que todo troquero conoce. Este es el audio que la policía y el Ministerio Público ignoraron. Este es el audio que demuestra que un trabajador honesto fue metido a la cárcel porque nadie se molestó en investigar bien. Este es el audio que muestra que en este país, si eres pobre y tienes cara de cansado, ya eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Los reporteros se volvieron locos. Las cámaras no paraban de disparar. Yo, que siempre fui un hombre sencillo que le huía a los problemas, de repente me vi en el centro de la atención. Para ser honesto, estaba más asustado que contento. Todo lo que quería era regresar a casa, abrazar a mis hijos, tratar de olvidar la pesadilla que había vivido. Pero Aurelio y el licenciado Filiberto, el abogado de la asociación, insistieron en que tenía que contar mi historia, que no era solo por mí, sino por todos los otros troqueros, por todos los trabajadores que son tratados como basura por este sistema. «Evaristo, tu historia necesita ser contada», me dijo el licenciado. «¿Cuántos inocentes están presos en este país sin tener a nadie que luche por ellos, sin tener una prueba que los salve como tú tuviste?» Entonces acepté. Me senté frente a las cámaras con mi manera sencilla de hablar y conté todo desde el principio. El abordaje violento, la humillación en la delegación, el abandono de la empresa, los días de terror en la cárcel. No escondí nada. Hasta lloré en algunas partes, sin pena. El reportaje salió al aire esa misma noche en el noticiero local. Al día siguiente estaba en los periódicos estatales. En una semana había llegado hasta los periódicos nacionales. «Troquero inocente preso por error es liberado gracias a grabación de Radio CB», decían los titulares. Fue ahí cuando la historia realmente explotó. La gente en las redes sociales se puso furiosa. No era solo mi prisión injusta lo que indignaba, sino todo lo que vino con ella. El descuido de la policía, el desinterés del defensor de oficio,
El abandono de la empresa, la rapidez con que un trabajador puede ser tirado a la basura en este país. ¿Cómo puede un hombre sin antecedentes ser detenido basándose en un reconocimiento tan frágil?, preguntaban los comentaristas. ¿Por qué nadie revisó el rastreador del tráiler antes de arrestarlo? Otros cuestionaban, si hubiera sido un empresario de traje y corbata, ¿lo habrían tratado igual? Era la pregunta que más aparecía. Con toda esa presión, las autoridades tuvieron que moverse. El delegado que comandó mi detención fue separado del cargo para investigación interna. El Ministerio Público, que había ignorado las evidencias de inocencia, fue llamado a explicarse. Hasta el juez, que había firmado mi prisión preventiva sin pensarlo, tuvo que dar entrevistas justificándose. Pero la vuelta más grande vino 2 semanas después. La policía finalmente detuvo al verdadero atracador del banco. Era un ex guardia que había trabajado en el lugar, conocía la rutina y tenía estatura y complexión física parecidas a las mías. Pero a diferencia de mí, tenía antecedentes penales, un tatuaje en la muñeca y fue agarrado con parte del dinero robado todavía en su casa. Cuando salió la noticia de la detención del verdadero culpable, Aurelio Campos dedicó un programa completo al tema. No perdonó a nadie. Ahora alguien le va a pedir disculpas a Evaristo Tlacaelel. La empresa que lo abandonó lo va a recontratar. El Estado le va a pagar por los días de terror en la cárcel. ¿O vamos a fingir que no pasó nada, como siempre hacemos en este país cuando el pobre es la víctima? La presión fue tanta que al día siguiente recibí una llamada del secretario de Seguridad Pública del Estado. Quería reunirse conmigo personalmente para reparar el error. Confieso que me dio miedo. Pensé que era algún tipo de trampa, pero el licenciado Filiberto me garantizó que iría conmigo y que todo sería grabado. La reunión fue en la sede de la Secretaría, un edificio elegante que nunca imaginé que iba a pisar en mi vida. El secretario me recibió en su oficina con aire acondicionado y café servido en taza de porcelana. Estaba nervioso, se notaba. Toda la prensa esperando afuera. Señor Evaristo Tlacaelel, empezó sin mirarme a los ojos. En nombre del Estado quiero expresar nuestro más profundo pesar por lo ocurrido. Fue un error lamentable de nuestro sistema y estamos tomando todas las medidas para que esto no se repita. Me quedé callado, solo mirando. Después de todo lo que pasé, esas palabras bonitas no significaban nada para mí. El Estado reconoce su responsabilidad y quiere proponer un acuerdo, una indemnización por los días de prisión injusta y por los daños morales causados. Ahí intervino el licenciado Filiberto. Qué bueno que el Estado reconoce su responsabilidad, pero no estamos aquí por dinero, estamos aquí por justicia. Evaristo quiere unas disculpas públicas, quiere que los responsables de su detención injusta sean castigados y quiere garantías de que otros trabajadores no pasarán por lo mismo. El secretario se puso pálido. Estaba claro que solo quería resolver el problema con dinero y callar el caso, pero para entonces mi historia se había vuelto el símbolo de algo más grande. Después de mucha discusión, llegamos a un acuerdo. Habría una conferencia de prensa donde el secretario pediría disculpas públicamente. El Estado se comprometería a revisar los protocolos de identificación de sospechosos y reconocimiento fotográfico. Y sí, habría una indemnización que yo ya había decidido que parte de ella iría para ayudar a otros presos injustamente. La conferencia fue el mismo día. Me senté al lado del secretario, de Aurelio Campos y del licenciado Filiberto, todas las cámaras apuntadas hacia nosotros. El secretario leyó una nota pidiendo disculpas oficiales por el error inaceptable que resultó en mi detención. Cuando me tocó hablar, no tenía nada preparado. Solo dije lo que tenía en el corazón. No quiero venganza. No quiero que nadie pierda el trabajo o vaya a la cárcel. Solo quiero que todo el mundo aprenda de lo que me pasó. Que la próxima vez que vean a un trabajador, un hombre sencillo como yo, recuerden que detrás de esa apariencia hay un ser humano, hay una familia, hay una historia, hay dignidad. Cuando terminé, todo el auditorio aplaudió de pie. Hasta el secretario, apenado, se levantó a aplaudir. Salí de esa conferencia de prensa no como héroe, ni como víctima.
sino como un hombre que finalmente había recuperado algo que me quitaron cuando me tiraron al suelo de esa bodega: mi dignidad. La verdad había salido a la luz, no por culpa del sistema que hizo todo para mantenerme preso, no por culpa de la empresa que me abandonó a la primera dificultad, sino por la unión de gente común. Un preso que creyó en mí, un cartero que llevó mi carta, un locutor que le dio voz a mi historia, un troquero que guardó una grabación y cientos de otros que se negaron a quedarse callados ante la injusticia. Cuando regresé a casa esa noche, después de todo el alboroto, me quedé un rato sentado en el portal, viendo las estrellas. Esperanza vino, se sentó a mi lado y me agarró la mano. No necesitó decir nada. Sabíamos que habíamos pasado por lo peor y sobrevivido. Al día siguiente, los periódicos tenían en primera plana las disculpas del Estado y mi declaración, pero la foto que más circuló fue una que tomaron cuando estaba saliendo del edificio. Yo, un troquero sencillo, con la cabeza en alto, rodeado de otros troqueros que habían ido a apoyarme. El pie de foto decía: Evaristo Tlacaelel, el troquero que enfrentó al sistema y ganó. Yo no me sentía ganador, pero por primera vez en semanas me sentía un hombre libre. Y no solo de la cárcel, sino del miedo, de la vergüenza, del sentimiento de impotencia que cargaba desde que me tiraron al suelo de esa bodega. La verdad finalmente había salido a la luz, y con ella yo también había resucitado. Salir de la cárcel no es el fin del sufrimiento, es solo el principio de otro tipo de prisión. Después de que pasó todo ese alboroto, regresé a mi pueblo, al abrazo de mi familia, al consuelo de mi casa sencilla. Los vecinos vinieron a recibirme. La gente de la iglesia hasta hizo una celebración de agradecimiento. Por algunos días me sentí arropado, protegido, pero pronto la realidad tocó a la puerta. La primera noche en casa desperté gritando. Estaba sudando frío, el corazón disparado. Había soñado que estaba de vuelta en la celda, que habían descubierto que la grabación del CB era falsa, que me iban a meter a una solitaria y me iban a olvidar para siempre. Esperanza me abrazó. Trató de calmarme, pero yo temblaba como hoja en el viento. Fue la primera de muchas noches así. Cualquier ruido fuerte me asustaba. Cada vez que veía una patrulla en la calle, se me helaba el estómago. Empecé a evitar salir de casa por miedo de encontrarme con alguien que hubiera visto mi foto en el periódico y todavía pensara que yo era ratero. «Papá, ¿vamos a jugar fútbol?», me preguntaba Tlaloc, pero yo no podía. Tenía miedo de que alguien en la cancha lo viera feo, lo volviera a llamar hijo de ratero. «Esto pasa, Evaristo», me decía Esperanza, «es solo cuestión de tiempo». Pero el tiempo pasaba, y las cosas solo empeoraban. Yo, que siempre fui un hombre fuerte, que aguantaba 16 horas seguidas al volante sin quejarme. Ahora apenas podía dormir 4 horas sin despertar en pánico. El doctor del centro de salud dijo que tenía estrés postraumático. Me recetó unas pastillas caras que apenas teníamos dinero para comprar. Dijo que necesitaba terapia, como si un troquero pudiera pagar psicólogo, y ahí vino el segundo golpe. La empresa no me quería de vuelta, a pesar de toda la repercusión, a pesar de que quedó demostrado que yo era inocente. Don Heriberto no se echó para atrás con el despido. Cuando le hablé, la secretaria dijo que no podía atender. Le mandé mensaje. Nada. Finalmente, después de insistir mucho, recibí un correo corto y seco del Departamento de Recursos Humanos. Estimado señor Evaristo Tlacaelel, le informamos que la decisión de la empresa es definitiva. Debido a la repercusión negativa del caso y el posible impacto en la imagen de la empresa, no hay posibilidad de recontratación. Le deseamos suerte en sus futuros proyectos. Leí eso sentado en la mesa de la cocina y sentí que se hundía el suelo. 18 años en carretera tirados a la basura, 18 años sin un accidente, sin una queja de cliente, sin un día de falta. Y así terminaba. Repercusión negativa. Como si la culpa fuera mía, como si yo hubiera pedido que me confundieran con ratero, que me tiraran al suelo, que me humillaran enfrente de todo el mundo. Fue ahí cuando la rabia empezó a sustituir al miedo. Una rabia que nunca había sentido antes. Rabia contra don Heriberto, contra la policía, contra el juez,
contra todo el sistema que me había tratado como basura, y ahora seguía tratándome como si yo fuera el problema. Esperanza vio el correo y se quedó callada. Después de un rato, solo preguntó: ¿Y ahora qué, Evaristo? Era una buena pregunta. Yo tenía 47 años, 3 hijos que mantener, una casa que pagar, y ahora estaba desempleado, traumatizado y con la reputación manchada. ¿Quién iba a querer contratar a un expreso aunque fuera inocente? Por 2 semanas intenté de todo. Mandé currículum a otras empresas de autotransporte de la región. Fui personalmente a algunas, siempre la misma historia. Vamos a revisar y te hablamos. Pero el teléfono nunca sonaba. El dinero de la indemnización del Estado aún no había salido. Esas cosas se tardan años en México, ya sabes. Lo poquito que teníamos guardado se estaba acabando, las cuentas llegando, la renta atrasada. Fue cuando recibí una llamada que cambió todo. Era Herminio, un troquero autónomo que había participado en las protestas enfrente de la cárcel. Ni nos conocíamos bien, pero había seguido mi historia por la radio. Evaristo Tlacaelel, aquí Herminio del Freightliner. Necesito ayuda, compadre. Agarré un flete grande para Guadalajara y no me voy a dar abasto solo. ¿Te animas a hacer un viaje conmigo? Partimos las ganancias a la mitad. Casi lloré en el teléfono. No era solo el dinero que necesitaba desesperadamente. Era la oportunidad de volver a la carretera, de hacer lo que sabía, de sentirme útil otra vez. Le entro, Herminio. ¿Cuándo salimos? Mañana temprano, pero hay un problema. ¿Tienes licencia todavía? La tenía. Era lo único que no habían logrado quitarme. Sí tengo, solo que no tengo tráiler. Eso lo arreglamos. Tú manejas el mío de ida, yo manejo de vuelta. Así nos turnamos y nadie se cansa de más. Al día siguiente ya estaba de vuelta en la carretera. El viento en la cara, el rugido del motor, la libertad de la autopista. Por unas horas me olvidé de todo, de las pesadillas, de la cárcel, de la humillación. Era solo yo, el asfalto y el horizonte. Pero cuando paramos en una gasolinera para cargar combustible, la realidad regresó con todo. Un despachador me miró fijo, le murmuró algo al compañero. Pronto los dos me estaban viendo. Sentí el sudor frío correr por la espalda. Oye, ¿no eres el troquero que arrestaron por error? ¿El del reportaje? Me congelé. Iba a empezar todo otra vez. El dedo señalando, la mirada de desconfianza, la vergüenza. Pero lo que vino después me sorprendió. Hermano, qué injusticia la que te hicieron. Mi jefe es troquero, también se enojó con tu historia. Hasta participamos en una protesta aquí en la gasolinera. El otro despachador se acercó, extendiendo la mano. Es un honor conocerte, don Evaristo. Usted se volvió un símbolo para nuestra clase. No supe qué decir. Solo les estreché la mano, tragándome el nudo en la garganta. Fue la primera de muchas sorpresas en los días que siguieron. Por donde pasaba, siempre había alguien que reconocía mi historia. Troqueros que tocaban el claxon al verme, que me pagaban el café, que querían tomarse fotos conmigo. Herminio me explicó lo que estaba pasando. ¿No estás enterado? Tu historia se volvió viral en las redes de troqueros. Hay grupos de WhatsApp con más de 5,000 choferes hablando de tu caso. Se volvió una causa, ¿entiendes? La causa de todo trabajador que es juzgado por su apariencia. En ese momento, entendí que mi desgracia se había vuelto algo más grande que yo. Ya no era solo sobre Evaristo Tlacaelel, era sobre todos los trabajadores por ahí, todos los que son invisibles hasta que algo sale mal. Después de ese primer viaje con Herminio, vinieron otros. Otros troqueros empezaron a invitarme a fletes, a viajes, siempre dispuestos a compartir el tráiler, a dividir las ganancias. Un día Aurelio Campos me llamó. Evaristo, estoy recibiendo mensajes de troqueros de todo México queriendo ayudarte. Hay unos que quieren hacer una colecta para que te compres un tráiler. ¿Qué opinas? Me pareció una locura. ¿Quién iba a donar dinero a un desconocido? Pero subestimé la solidaridad de la carretera. En menos de un mes, más de 2,000 troqueros habían contribuido con la colecta. Algunos con 50 pesos, otros con 500, algunos empresarios del sector con cantidades mayores.
Cuando Aurelio me llamó otra vez, no podía creer lo que me dijo. «Evaristo, juntamos lo suficiente para comprar un tráiler usado en buen estado. No es nuevo, tiene sus años de carretera, pero está revisado y listo para trabajar. Es tuyo». Lloré como niño, yo que había perdido todo: el trabajo, la dignidad, la paz. Ahora recibía no solo un tráiler, sino la certeza de que no estaba solo. El día de la entrega del tráiler, una ceremonia sencilla en el patio de una gasolinera, aparecieron más de 100 troqueros. El Freightliner Cascadia azul no era nuevo. Tenía sus rayones en la carrocería, pero para mí era el más hermoso del mundo, más aún con la frase que habían pintado en el costado: «La carretera es de quien lucha». Aurelio me entregó las llaves en vivo en su programa de radio. «Este tráiler no es solo un regalo», dijo. «Es un símbolo de que la clase no abandona a los suyos. Es la prueba de que juntos, los troqueros, somos una fuerza que nadie puede ignorar». Cuando tomé el volante por primera vez, sentí que estaba empezando de nuevo. No solo mi carrera, sino mi vida. Las pesadillas todavía venían, el miedo todavía aparecía de vez en cuando, pero ahora tenía algo que la cárcel me había quitado: la esperanza. Volví a la carretera ese día, pero nunca más fui el mismo ni podía serlo. Uno no pasa por el infierno y sale igual, pero tal vez, solo tal vez, uno pueda salir más fuerte. Y eso fue lo que me pasó. El troquero que regresó a la carretera no era el mismo que había sido tirado al suelo en esa bodega. Era un hombre marcado, sí, pero también era un hombre que había descubierto la fuerza de la unión, el poder de la solidaridad y el valor de luchar, no solo por uno mismo, sino por todos los que son tratados como invisibles en este país. La carretera me recibió de vuelta. Y esta vez no estaba solo. 5 años han pasado desde ese día en que me tiraron al suelo de la bodega. 5 años desde que trataron de robarme la dignidad. Y hoy, sentado aquí en la cabina de mi tráiler, sí, ahora es mío de verdad, ya pagué todas las mensualidades, puedo decir que la vida da vueltas que uno ni se imagina. Me juzgaron por mi ropa, por mi cara de cansado, por mi tráiler viejo, pero se olvidaron de que detrás del volante hay gente. Ese fue su error: pensar que los troqueros somos todos iguales, que somos solo figuras sin rostro, sin historia, sin valor, que pueden tratarnos como quieran porque somos desechables. Después de ese día en que recibí mi Freightliner Cascadia azul, mi vida cambió de una manera que nunca pude imaginar. Empecé a trabajar como independiente, agarrando fletes por aplicación, escogiendo mis rutas, siendo mi propio jefe. Al principio fue difícil, muy difícil. El dinero apenas alcanzaba para los gastos, el diésel siempre subiendo, las carreteras cada vez peores, pero por lo menos estaba libre, libre para decidir cuándo parar, cuándo seguir, para quién trabajar. Lo que no esperaba era que mi historia iba a seguir teniendo repercusión. En todos los lugares a donde iba, alguien me reconocía. «Mira, ahí va Evaristo Tlacaelel, el que se enfrentó al sistema». En cada gasolinera, en cada parador de troqueros, siempre había alguien que venía a estrecharme la mano, a darme palmadas en la espalda, a invitarme un café. Era raro. Nunca quise ser famoso. Solo quería ser respetado como el trabajador que siempre he sido. Un día recibí una invitación que cambió todo otra vez. Era del sindicato de troqueros, invitándome a hablar en un evento en la Ciudad de México, un congreso sobre los derechos de la categoría. Casi no acepto. ¿Yo hablando en un congreso? Yo que apenas terminé la primaria, que apenas sabía juntar 2 frases sin trabarme. Pero Aurelio Campos, ese locutor que me había ayudado, insistió. «Evaristo, tu voz necesita ser escuchada. No es solo tu historia lo que importa, es lo que representa». Acepté temblando de miedo. El día del evento, sudé tanto que empapé mi camisa. Había más de 1000 troqueros en ese salón, gente de todo México, y yo ahí en el estrado con un micrófono en la mano, sin saber por dónde empezar. Entonces hice lo que siempre he hecho en la vida. Fui directo al grano, sin adornos, sin rodeos. Mi nombre es Evaristo Tlacaelel Mondragón. Tengo 52 años y hace 5 años fui detenido por un delito que no cometí, solo porque soy troquero y pobre. Y conté todo: la detención, la humillación, el abandono,
la lucha para demostrar mi inocencia. Hablé de la soledad en la celda, del miedo de no volver a ver a mis hijos, de la vergüenza de ser tratado como basura. Pero también hablé de la carta que escribí, de la grabación del CD que me salvó, de los troqueros que se unieron para ayudarme, del tráiler que me regalaron. Hablé de la fuerza que encontré cuando pensé que no tenía nada más. Cuando terminé, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo, gritando, algunos hasta llorando. No era por mí, ¿entiendes? Era porque cada uno de esos hombres y mujeres se vio en mi historia. Cada uno de ellos ya había sentido en carne propia el prejuicio, la injusticia, el desprecio que la sociedad tiene por quienes cargamos este país en las espaldas. Después de ese día, las invitaciones no pararon de llegar. Otros sindicatos, asociaciones, hasta escuelas queriendo que contara mi historia. Me volví una especie de vocero sin quererlo. El año pasado, me invitaron hasta a hablar en el Congreso de la Unión en una audiencia pública sobre reforma del sistema carcelario y detenciones injustas. Yo, un troquero de mediana edad, con la primaria terminada, hablándoles a los diputados y senadores en la Ciudad de México. Si mi jefito estuviera vivo, no lo creería. Allá en el Congreso, hablé mirando a los ojos a esos políticos de traje caro. Señores, ustedes nunca van a entender lo que es ser pobre en este país si no escuchan a quien vive esa realidad todos los días. Ustedes nunca van a saber lo que es ser juzgado por la apariencia, por el acento, por la profesión. Ustedes nunca van a sentir la desesperación de ser inocente y que nadie les crea. Para mi sorpresa, muchos de ellos vinieron a saludarme después. Uno hasta me confesó: mi papá era troquero. Sufrió mucho prejuicio toda su vida. Su historia me hizo acordarme de él. A pesar de toda esa repercusión, nunca dejé la carretera. Seguí manejando mi Freightliner, haciendo entregas, viviendo la vida sencilla que siempre he vivido. La diferencia es que ahora tengo una misión además de entregar mercancías. Entregar también un poquito de esperanza a quien la necesita. Fundé junto con otros troqueros la Asociación Justicia en la Carretera, que ayuda a trabajadores que enfrentan injusticias parecidas a la mía. Juntamos dinero para abogados, visitamos presos que pueden ser inocentes, presionamos a las autoridades. Ya logramos sacar de la cárcel a 6 personas que habían sido detenidas injustamente, 3 de ellas troqueros como yo. Don Heriberto, el dueño de la empresa que me abandonó, trató de buscarme como 2 años después. Quería que regresara a trabajar para él y dijo que había sido un malentendido. Le agradecí y le dije que no. Algunos puentes, cuando se rompen, no tienen arreglo. Hoy, cuando me veo en el espejo, todavía veo las marcas que dejaron esos días, los cabellos que se encanecieron de una vez, las arrugas que se hicieron más profundas, la mirada que nunca volvió a ser tan confiada. Pero también veo a un hombre que no se dejó quebrar, que aunque se dobló por el peso de la injusticia, no se rindió. Mis hijos crecieron. Tlaloc, que era un chamaquito cuando pasó todo, ya tiene 14 años. El año pasado su maestra le pidió que escribiera una composición sobre su héroe. Escribió sobre mí, no sobre Evaristo Tlacael, el que salió famoso, sino sobre su papá, que a pesar de todo lo que pasó siguió firme, siguió honesto, siguió luchando. Cuando me enseñó esa composición, lloré como niño. Ahí entendí que a pesar de todo lo que trataron de quitarme, había algo que nadie pudo robar: el respeto de mis hijos. La cárcel quedó atrás, pero las lecciones las cargo conmigo en cada viaje. Aprendí que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de las manos callosas de otros trabajadores que se niegan a quedarse callados ante la injusticia. Aprendí que un hombre no se mide por lo que tiene, por lo que viste o por el trabajo que hace. Se mide por la fuerza que encuentra cuando todo parece perdido. Aprendí que la carretera puede ser dura y solitaria, pero también puede ser el lugar donde uno encuentra a los verdaderos compañeros de viaje. Y sobre todo, aprendí que ser troquero no es solo una profesión, es una identidad, una hermandad, una forma de ver el mundo con los ojos de quien conoce cada curva, cada bache, cada peligro de este país. Hoy, cuando paro en las gasolineras y encuentro a otros troqueros, muchos quieren tomarse fotos conmigo, quieren escuchar mi historia directo de la fuente.
Pero lo que más me enorgullece no son esos momentos. Es cuando alguno de ellos se acerca callado y me dice: Evaristo, tu historia me dio valor para enfrentar mis propios problemas. Si tú aguantaste todo eso y estás aquí firme y fuerte, entonces yo también puedo aguantar mis dificultades. Por eso sigo contando esta historia, no para presumir ni para ganar fama, sino porque sé que hay muchos Evaristo Tlacaelel por ahí, hombres y mujeres trabajadores siendo juzgados por su apariencia, por su profesión, por su condición social. Si mi historia sirve para darle fuerza a uno de ellos, para hacer que una persona piense 2 veces antes de juzgar a un trabajador, o para inspirar a alguien a luchar por sus derechos, entonces todo el sufrimiento valió la pena. Porque demostré de la forma más dura posible que los troqueros no somos basura, que detrás de cada volante hay un ser humano con sueños, con familia, con dignidad, un ser humano que merece respeto. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a ti que me estás escuchando ahora. No importa lo que hagas, cuánto ganes, qué ropa uses, tu dignidad no tiene precio. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Si tú también ya fuiste juzgado sin merecerlo, comenta ahí: nosotros no somos rateros. Nosotros cargamos a México en las espaldas y mientras haya carretera por delante, vamos a seguir luchando. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que aún no han encontrado su voz. La mía, gracias a Diosito y a los compañeros de la carretera, ya nadie la va a callar.